¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, Al autocuestionamiento, a la curiosidad a la vulnerabilidad. y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como un medio para la expansión y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Incómodo. El día de hoy es otra cápsula corta, entonces me tienen a mí. Espero que eso te haga decir, ¡qué emoción! Tengo una plática con Isabel, porque para mí sí es emocionante. Y es emocionante hablar de este tema al que yo le llamo Elige tu respuesta, ¿no? Y este tema nace en mi cabeza como de forma muy fuerte por un libro increíble de Viktor Frankl, que es El hombre en busca de sentido. Y en este libro hay miles de cosas maravillosas. Seguramente has escuchado hablar de él. Si no, él es una persona que lo que vive es, lo lleva en un campo de concentración. Es el creador de la logoterapia. Y tiene una frase en el libro donde lo que dice es que al ser humano nos pueden quitar todo, ¿no? Te pueden quitar todo lo que tienes como se lo quitan a él en el campo de concentración. Matan a su esposa, a sus familiares, a la gente querida, no tiene que comer, los maltratan físicamente, hay pues todo tipo de cosas muy fuertes. Y él lo que se da cuenta es que le pueden quitar todo, pero no le pueden quitar su capacidad de elegir cómo responder, ¿no? Entonces hay un momento bien bonito en el libro donde él está caminando y se da cuenta que puede pensar en su esposa y que traer la memoria de su esposa le transforma la experiencia que está viviendo. Y me parece bien esperanzador que si una persona en estas condiciones tan drásticas, que creo que no podríamos ni llegar a imaginarnos, logra conectar con la alegría y con el propósito de vida y darse cuenta que él siempre puede elegir cómo puede responder, no veo por qué cada uno de nosotros en esta tierra en este momento no tengamos también este poder de elegir nuestra respuesta. Y de ahí viene este tema de elegir la respuesta, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustan y que siempre hablamos en Espacio Incómodo es la ciencia, ¿no? Y me gustaría contarte un poco de qué sucede en el cerebro cuando podemos o no elegir nuestra respuesta. Hay dos partes en el cerebro que son bien importantes para entender cómo funciona nuestro cerebro. Una parte es la amígdala, ¿no? Y la amígdala es la parte del cerebro reptiliano, es decir, la parte menos evolucionada del cerebro, y es esta parte del cerebro que constantemente está buscando peligro, ¿no? Es la parte que nos mantiene vivos. Y pues imaginémonos de dónde venimos, ¿no? La verdad es que el ser humano es bien frágil. Si nos comparamos como con alguien que está hasta arriba de la cadena, un león, un tiburón, ellos tienen como esta calma que saben que están hasta arriba. El ser humano ha llegado a poderse defender y reproducir en esta forma por su intelecto, nunca por nuestra fuerza. Entonces somos una especie físicamente como muy débil, muy frágil, y eso hace que nuestra amígdala siempre, esta parte más primitiva, siempre esté buscando el peligro, lo que no está bien, lo que no va a funcionar. Por otra parte, tenemos esta parte del cerebro que se llama el córtex prefrontal, que es la parte que utilizamos para la cognición, para el pensamiento creativo, para encontrar decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, dependiendo qué tanto trauma hayas experimentado tu vida o cómo te vincules contigo misma, es qué tanta actividad vas a tener en cada una de estas partes del cerebro. Y esto es ciencia nueva, se empieza a descubrir cuando empiezan a salir el MRI, ¿no? La capacidad de meter personas en camas y notar el cerebro. Y lo que empiezan a notar, por ejemplo, es traen monjes del Tíbet, personas con horas y horas de práctica de meditación, y lo que ven es que estas personas tienen un mayor desarrollo en el córtex prefrontal y tienen una mayor calma en la amígdala, y que personas que tienen menos relación con prácticas de meditación o que han pasado por eventos más traumáticos tienden a tener una mayor actividad en la amígdala, ¿no? Y una menor actividad en la parte del córtex prefrontal. ¿Y esto por qué te importa? Así como, ay, ¿por qué Isabel está hablando del pinche cerebro? ¿A mí qué? Bueno, te importa porque la capacidad de elegir la respuesta de la que habla Viktor Frankl, pensando en el cerebro, tiene mucho que ver con nuestra capacidad de detener la amígdala y ampliar el córtex prefrontal. Cuando tú logras ver la vida más desde el córtex prefrontal, entonces tienes este recurso que te permite elegir la respuesta. La amígdala está actuando desde los esfuerzos de huir, esconderme, atacar, agradar, ¿no? Como los esfuerzos más primitivos de defensa. Yo te voy a decir, voy a levantar la mano, yo vivo mucho desde mi amígdala. Puedes hablar con la gente de Espacio Incómodo y los vuelvo locos, hablo rápido, estoy acelerada.
soy una persona que vive mucho desde la amígdala. Y la amígdala lo que está pensando es cómo huye, cómo se protege, cómo se esconde. El córtex prefrontal, en su contrario, ve opciones, ve realidad. Entonces, una de las formas en las que podemos empezar a jugar a elegir nuestra respuesta, y espero que no me odies, es con las técnicas de meditación y de respiración. ¿Okay? Tú empiezas a respirar, a inhalar y exhalar. Inclusive yo ahorita ya hablo más lento, ¿no? Inhalas y exhalas. Eso hace que el córtex prefrontal empiece a tomar más relevancia y que la amígdala deje de controlar. Tengo un amigo que me encanta porque estudiamos esto juntos y me decía que él le puso nombre a su amígdala, ¿no? Y entonces creo que le llamaba Susan. No sé, estoy inventando, pero creo que sí era Susan. Y entonces cuando se sentía como en este estado que se llama amígdala hijack, que es cuando la amígdala está muy activa y tienes mucho miedo y entonces haz más, apúrate, nos van a correr, va a pasar una tragedia. Ese estado así como bien alterado es que estás viviendo desde la amígdala. Y él lo que hacía es que le hablaba a su amígdala como, oye, Susan, pues estamos chidos, ¿no? O sea, está todo tranquilo, no hay necesidad de alertarse, todo va a estar bien. Y en este respirar, inhalar y exhalar, vamos tranquilizando la amígdala y va entrando en escenario el córtex prefrontal. Y claramente desde el córtex prefrontal podemos tomar muchas mejores decisiones y podemos hacer esto tan bonito de lo que habla Viktor Frankl de elegir nuestra respuesta, ¿no? Entonces, me parece bien profundo. Piensa en situaciones en tu vida, yo tengo varias, donde te hubiera gustado reaccionar de otra forma, donde hubieras hecho las cosas distinto, donde hubieras cambiado. Es muy, muy, muy probable que en estas circunstancias tú estuvieras actuando muy desde tu amígdala y poco desde el córtex prefrontal. Entonces, vamos a hacer, puedes ver en Espacio Incómodo muchas técnicas de respiración, pero el simplemente inhalar y exhalar profundo regula el sistema nervioso, reduce la actividad de la amígdala y nos permite pensar con el córtex prefrontal. Otra de las herramientas bien importantes es darnos cuenta que no podemos controlar el exterior. O sea, hay muchísimas cosas afuera de ti que no puedes controlar, que tratar de controlar lo único que te va a generar es muchísima tristeza, frustración, sufrimiento, pero siempre hay un narrador interno, ¿no? O sea, tienes ahí un narrador que te está contando lo que está pasando, si es bueno, si es malo, no sé qué. Y esa es la historia que tú te estás contando sobre tu vida. Todos nos estamos narrando ciertas historias. Por eso, cuando vas a una fiesta, pues cada quien tiene una historia diferente a la fiesta. Hay un narrador interno que cuenta una historia diferente. Y regresando a Viktor Frankl, sí tenemos poder sobre la historia que nos contamos. Tú sí tienes injerencia, no en lo que pasa afuera, pero en la historia que te estás contando y cómo te estás narrando. Entonces, tú puedes decir, esto fue un fracaso, o puedes decir, esto fue un aprendizaje, ¿no? Tú puedes decir, la muerte de esta persona fue lo peor que me pasó en la vida, o puedes empezar a ver cuánta alegría trajo esta persona a tu vida. Nosotros sí tenemos como seres humanos la capacidad de notar la historia que nos estamos contando y decir, esta historia me funciona o no me funciona. Marisa Peer es una psicóloga que es muy famosa por sus programas de hipnosis que tiene, y su libro literalmente se llama Cuéntate una mejor historia, ¿no? O sea, si ya te estás contando una historia, pues cuéntate una mejor historia. ¿Y cuál es esa historia que tú te puedes contar que transforma? Y justo venimos del episodio de Arlie, donde él cuenta esta historia, ¿no? De perder la capacidad de movilidad, de estar en una silla de ruedas, y cómo él, a través de contarse una historia distinta, termina siendo el primer mexicano en los Juegos Paralímpicos. Entonces, tenemos muchísimo más poder. Te invito a ver ese episodio, es bien bonito, es una historia bien inspiradora, y a replantearte cuál es esa historia que te estás contando hoy sobre cualquier situación que estés viviendo en tu vida, y cuál es esta historia pues más chida, más divertida, más sabrosa, más alegre que te podrías estar contando que transformaría tu vida. Vamos a hacer un ejercicio así como sencillo ahorita, que yo te voy a ir guiando para entender cuál es la historia que te cuentas y cómo la podrías cambiar. Entonces, te voy a invitar a que pienses en un tema complicado que estás viviendo. Así rapidito, seguro te vienen varios. Y ahora piensa cuál es la historia que te cuentas, ¿no? ¿Eres la víctima? ¿Eres el victimario? ¿Eres el culpable? ¿Eres el bueno? ¿Eres el atacado? ¿Cuál es la historia que te estás contando? Bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo te beneficia contarte esta historia? Porque pues por algo te estás contando esta historia, ¿no? O sea, por algo decidiste ser el malo, el bueno, la víctima, el victimario, el fracasado, el que la vida no le da nada, el de la mala suerte, ¿no? ¿En qué te beneficia este cuento que te estás contando? Siempre te estás contando cuentos, este en particular, ¿por qué te lo estás contando así? Y ahora la pregunta más importante,
que yo creo que es la que se hizo varias veces Viktor Frankl, o que por lo menos resolvió. ¿Qué historia te podrías contar? Esta creencia que tienes, esta historia que tienes, esta forma de ver la vida, ¿cómo la podrías cambiar? ¿Cómo podrías replantearte y contarte esta historia? Y más importante, ¿qué pasaría si cambias esta historia? Si la cuentas en una forma diferente. ¿Qué cambiaría dentro de ti a la hora de hacer una historia y una narrativa distinta? Entonces, bueno, el episodio de hoy se trata de eso, de que te des cuenta que tienes mucho más poder del que tienes y que uno de tus grandes superpoderes, sin importar quiénes seas, es la capacidad que tienes para redefinir, reinterpretar, recambiar tu historia, simplemente conectando con tu amígdala, diciéndole, hey, leve la brisa, andamos seguros, yendo hacia tu córtex prefrontal y transformando esa narrativa interna. ¿Okay? Y si te interesa saber más, claro que sí, como de que no, tenemos un curso que te podemos ofrecer de agilidad emocional. En el curso de agilidad emocional le entramos con toda la neurociencia, te vamos a explicar cómo funciona tu cerebro, cómo se ve tu cerebro en los diferentes estados, y tenemos un montón de prácticas de respiración que lo que ayudan es empezar a controlar el córtex prefrontal, irnos más hacia el amígdala, irnos más hacia el córtex prefrontal, y también a relajar el cuerpo y empezar a escuchar las historias que nos contamos. ¿Cuál es esta historia? ¿Cuál es esta historia? ¿No? Hacemos muchos ejercicios de escritura, porque en la escritura empiezan a salir esas historias. Yo cuando empecé, yo llevo años escribiendo, he quemado torres de libros que vuelvo a escribir, escribo. Y entonces cuando escribía me daba cuenta, bueno, me encanta la víctima, ¿no? O sea, viva la víctima. Entonces yo escribía, no, y me hicieron, me dijeron, no sé qué, y mi papá y mi mamá. Y de repente dije, bueno, quiero vivir toda mi vida contándome esta historia de la víctima, de la que le hicieron. No, ya no quiero. Ah, bueno, entonces escribo otra historia y cambio la narrativa. Entonces te invitamos a este curso, espero que te guste, pero también quédate como hoy con, bueno, me gustaría invitarte a que te quedes hoy con esta idea de, tengo este superpoder. Es mío, de nadie más, y yo tengo toda la capacidad de elegir cómo quiero responder frente a la vida. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Gracias por acompañarnos y navegar con nosotras la incomodidad. Nos puedes encontrar en nuestras redes y visitando nuestra página espacioincómodo.com, donde podrás conocer los talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.